sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo jueves aquí en Tres en Una, en el programa que hacemos junto con Camila García, Diana Holguín y quien les habla, Charo Álvarez, con la operación técnica del gran Martín Loza desde el estudio Chicha Mariani aquí en Radio Caput. Bueno, un día especial, sobre todo el día de ayer que fue el Día Internacional por los Derechos Humanos, y en el día de hoy una marcha y movilización en Plaza de Mayo en relación a eso, y en el día de ayer una marcha que unió al Garraham con las personas con discapacidad, porque aún no se ha resuelto la cuestión de la emergencia de ninguna de las dos situaciones, para ser más específicos. Sí hubo como una intención con respecto al Garraham, no así con respecto a las personas con discapacidad, y bueno, es un reclamo que sigue vigente y por eso estuvo la marcha en el día de ayer. Así es. Bueno, lleno de buenas noticias en el día de hoy, sí. Llenas de buenas noticias, pero tenemos dos grandes entrevistas. Sí. Un tema que queríamos tocar hace tiempo, nosotras dos particularmente, le mandamos un beso a Cami que tiene que rendir y ojalá le vaya muy, pero muy bien, le mandamos muchos éxitos Mucha a nuestra mierda. compañera. Pero uno de los temas tiene que ver con la salud mental, que me parece que es una de los temas principales que le toca principalmente en Argentina, es en el mundo, pero principalmente en Argentina. Vamos a estar charlando un poco de eso con Alicia Stolkiner, psicóloga, bueno, gran compañera. Vamos a estar hablando un poco sobre este tema. Y el otro gran tema que me parece que justamente nos toca muy de cerca, acá en este estudio, en esta radio, en estos días, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Que va a estar Lucía García. Sí, nos cuesta. Es muy difícil. El segundo apellido es difícil, sí. Es muy difícil, digamos todo, ¿no? Después cuando charlemos con ella le vamos a decir que por favor nos ilustre con cómo se pronuncia claro, correctamente para no meter la pata. La verdad es que, bueno, estábamos hablando cargados de buenas noticias porque hoy se anunció el índice de inflación, índice entre comillas estoy haciendo, porque todos sabemos y sentimos en nuestros bolsillos que lo que nos están diciendo no estaría muy muy cercano a la realidad, para decirlo de alguna manera. ¿Vos decís que acá y el 2,5 el compañero Moreno fue injustamente discutido? O que comparten la discusión, ¿no? Del número del INDEC, al menos eso. Por mucho menos, había cartelitos en el Congreso hace mucho. Yo cada vez que veo estos números, digo, por mucho menos había cartelitos en el Congreso diciendo que era imposible ese número de inflación. Claro, yo hoy ¿no? recordaba los cartelitos de la actual ahora senadora, pero antes ministra, antes candidata a presidente del PRO, ahora de la Libertad Avanza, después ministra de ¿qué era? De Trabajo, de la Rúa, de la Alianza. Bueno, esa señora, esa misma que se cambió de camiseta varias, 8 veces podemos contar.
un día podemos hacer un programa entero de la historia, digamos, de la Pato. La Pato, bueno, acá Martín, el operador, es fan de seguramente de Pato, la tiene tatuada. Pero con carteles, recuerdo, en la época de Cristina, diciendo que no se podía vivir con un 3% de inflación. 2,1 era. Era 2,1, pero bueno, pero creo que en la reproducción general de los medios era un 3%. Bueno, vamos a hacerle el cartel ahora. Yo diría que los compañeros, digamos, y compañeras que están en el Congreso actual, justo ahora que vienen las extraordinarias del 30 de diciembre, pondrían un cartelito ahí y... Sí, no estaría mal. No se puede vivir. Digo, el acumulado es del 31,5. Supuestamente. Supuestamente, y vos me comentabas algo con respecto al aumento de la nafta. 10 veces aumentó la nafta en los últimos 15 días. Bueno. Creo. Yo digo 10, pero si no son 10, son 7, no importa. Básicamente aumentó más de un 10%. Así que no sé cómo es que calculan, digamos, el índice de inflación. Cuando cada vez más estamos perdiendo poder adquisitivo. Y con una agenda bastante cargada ahora en enero para las extraordinarias, que tienen que ver con la reforma penal, con la reforma laboral que se presentó hoy, que seguramente vamos a estar pensando con quién podemos charlar bien a fondo sobre porque antes había mucha especulación, ¿no? Muchos borradores, mucho bla, bla, bla. Me parece que ahora con un proyecto bien concreto tenemos que hacer un análisis más como en todo, sesudo. Porque estaba el anuncio de la reforma laboral que se presentó, está el anuncio de la reforma tributaria que aún no está presentada, y está el anuncio también de la reforma penal que todavía tampoco se presentó. Sí, y deberíamos ver atado un proyecto sobre la previsión social. También. Porque esto muy atado lo de la reforma laboral con ese tema. Pero bueno, creo que ya está con nosotras nuestra primera entrevistada del día de hoy, a quien le agradecemos enormemente. Entre paciente y paciente, ella está aquí entre nosotras. Sí, es un honor para nosotras presentarla. Ella es Alicia Stolkiner, es psicóloga, docente de la UBA, de la UNLA y otras también. Es investigadora correspondiente del CONICET. Aclaro que un investigador correspondiente es un reconocimiento que dio el CONICET a algunos investigadores nacionales que no hicieron su carrera en el CONICET. Y esta, como investigadora correspondiente en el CONICET, es en articulación entre la salud mental y los derechos humanos. Y bueno, por eso damos la bienvenida aquí a 3 en 1 a Alicia Stolkiner, que nos acompaña desde por Zoom, vía Zoom, y bueno, con ella queremos profundizar y charlar en relación a lo que tiene que ver con el tema de la salud mental que nos preocupa, y hace mucho que veníamos tratando de profundizar en el tema, y quién mejor que Alicia para desasnarnos en estas cosas. Gracias, Alicia, por estar del otro lado. Aquí estoy con Diana Holguín, mi compañera, y Charo Álvarez, quien te habla. Hola, ¿cómo les va? Un gusto verlas. Un gusto, Alicia. Oírlas. Alicia, hace tiempo que el tema de la salud mental en nuestro país viene siendo una cuestión que está teniendo, digamos, una crisis, para decirlo de alguna manera, y vos venís planteando que hay una situación de ruptura en materia de vínculos y de cuestiones que hacen que esto se agudice. Y bueno, en ese sentido queríamos conocer cómo estás viendo esta situación y de qué manera, digamos, crees que se puede abordar, ¿no? Bueno, en principio debo decir que si bien nosotros nos tenemos que preocupar particularmente por la forma en que se produce en nuestro país, este es un tema que ha venido en crecimiento y planteado como un problema general prácticamente en todos los países de Occidente. Uh-huh. Aún así, en los países desarrollados, quiero decir, Estados Unidos tiene como principal causa de muerte de los jóvenes el consumo, la muerte por sobredosis de fentanilo y otras opiáceas, por poner un ejemplo, ¿no? Y ha tenido una estadística de suicidios. Estaba leyendo justamente que ahora este año bajó levemente, digamos,
pero una estadística de suicidio también notable. Yo creo que esto tiene un marco muy general, algo que se profundizó además con la pandemia, algunos factores que hacen a un cambio muy sustancial que se está dando en la vida de todos y todas y de la población en general, que es esto que llaman la cuarta revolución industrial, la entrada de otras formas de vinculación tecnológicas o con la tecnología o una interferencia de la tecnología en la producción de sufrimiento psíquico y de subjetividad. Estaba leyendo recién un informe sobre uso de antidepresivos, que es un informe español, ¿no? Pero que dice que la salida del uso de antidepresivos tiene que ser con psicoterapia y tiene que ser muy progresiva, ¿no? Y que ellos plantean la dificultad del acceso al tratamiento de las personas dentro de su sistema de salud, estamos hablando de España. En el caso de la Argentina, el tema de salud mental ha aparecido, digamos, también muy abruptamente y muy notablemente en la población, con una cuestión a favor y una cuestión en contra. La cuestión a favor es que la Argentina tiene una historia con respecto a la salud mental, que es una especie de movimiento de salud mental. Tenemos una ley de salud mental que es muy avanzada, cuya implementación, pese a que la ley ya tiene sus años, no se termina de lograr, se diferencia regionalmente. Tenemos en la provincia de Buenos Aires una iniciativa de implementación de la ley con programas muy interesantes y muy importantes, en otras provincias distintos avances, pero tenemos además una importante cantidad de recursos humanos y una tradición de atención en el campo de la salud mental. Es parte de nuestra cultura. Eso es lo que tenemos a favor. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Que salud mental es un subcampo dentro del campo de la salud y en este momento enfrentamos una retirada de la responsabilidad social del Estado con respecto a la salud en general, a la salud en particular y a la problemática de las discapacidades, por ejemplo. Entonces, por un lado, hay un incremento notable de la demanda. Es impresionante los datos estadísticos de cómo salud mental se configura en uno de los motivos importantes de entrada por las guardias, en los hospitales generales inclusive. Y por otro lado tenemos una precarización de los servicios, una extrema tensión del personal que está prestando dichos servicios por el exceso de demanda y la dificultad para responder a ello y la dificultad de sus propias circunstancias laborales, salariales, etcétera. Entonces tenemos una mala confluencia. Ahora, tu pregunta iba, creo, también a la cuestión de cómo se produce esto que la ley de salud mental califica muy bien como sufrimiento psíquico, ¿no? Como estos procesos de sufrimiento psíquico. Y acá quiero ser muy clara, no es que usar la categoría de sufrimiento psíquico eluda algún tipo de diagnóstico psicopatológico que puede ser utilizado en la clínica, pero es que no se puede pensar exclusivamente como algo individual. Claro. Y algo que se restringe a una problemática de enfermedad individual. Perfecto. No sé. Sí, Y ahí viene la cuestión del lazo social, precarización de los vínculos, de las condiciones de vida, etcétera. Dejo abierto a tu pregunta. Sí, Sí. Alicia, yo quería profundizar un poquito más, si bien hay datos varios, digo, que tienen que ver con el incremento de consultas en niños, niñas y adolescentes en términos de depresión, ¿no? de procesos de ansiedad. Estuve leyendo que el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud había dado un informe que dice que el 30% digo, que hubo un récord, ¿no? de suicidios en la Argentina en el año 2024 y que el 30% de ellos correspondían a adolescentes y juventudes, a niños, niñas, adolescentes y juventudes. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que no sé si es así, pero dice que es la segunda causa de muerte violenta en la franja de los 10 a los 19 años. Esto, ¿no? Como en la parte, en la adolescencia, y que mayoritariamente la tasa es más alta en los varones.
quisiera tomar esta población objetivo, esta unidad de análisis para que vos me puedas contar o podamos analizar juntas esta problemática, ¿no? En particular. En principio quiero decir que cuando uno dice es la segunda causa de muerte, recordemos que estamos hablando de un grupo etario que por suerte difícilmente muere de lo que la gente empieza a morir muchos años después. Ujú. Sí, O sí. sea, difícilmente muere de cardiovasculares, difícilmente muere de cáncer, difícilmente muere de las enfermedades que después van a ir apareciendo con la Ujú, edad. O sea, es un grupo etario que tiende a vivir más que a morir. ujú. Entonces, y la primera causa de muerte probablemente debe ser accidentes y efectos adversos, una cosa así, no creo que sea enfermedades. Claro. No la tengo en este momento. Ahora, que aumente el observatorio, por ejemplo, el observatorio, por dar un dato que yo estuve Ujú, trabajando recientemente, un observatorio de suicidios que hay en la provincia de Córdoba, ujú, muestra un incremento importante y un desplazamiento hacia la población joven. ujú, Y además debo decir una cosa, uno dice cuando uno no tiene rabia, no hay rabia humana, un solo caso es epidemia. Bueno, un solo suicidio de un niño de 10 años ya es prácticamente un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. ujú, Que sean más los varones que las mujeres, ujú. puede ser no porque los varones tengan más tendencia suicida, sino porque los varones son más eficaces. Quiere decir, en general, el suicidio es más violento en los varones que en las mujeres. Entonces es bastante más probable que esto estoy haciendo una hipótesis, porque Ujú. tendríamos que corroborar no solo la cantidad de suicidios, sino la cantidad de intentos de suicidio, que es muy difícil de registrar. Creo que eso es lo Sí, que es- registraba el Observatorio de Córdoba. ¿Mm? sí, acá planteaban que cada 2 horas y 4 minutos una persona se suicida y que al menos dos lo intentan. Ujú. Que 22 personas intentan quitarse la vida por día en la Argentina. Bueno, primer punto. Ujú, Ujú. Ustedes sabrán que la primera vez que la ciencia positivista se ocupó del suicidio no lo hizo la psicología, sino la sociología con Durkheim, o sea, con el ujú. fundador Exacto. Sí. de la Sí, la sociología tipología de... positivista. Ujú, Y justamente Durkheim toma como referencia el suicidio. Y ujú, dentro de los tipos de suicidio, plantea un suicidio que él llama egoísta, no egoísta en el sentido que lo usamos nosotros como crítico, ujú, centrado en sí mismo, sino egoísta porque es un suicidio que se produce cuando se van rompiendo los lazos comunitarios y lo que va quedando la persona es con un exceso de individuación. Claro. Yo no trabajo categorías causalistas, causa-efecto, pero Durkheim señala, en ese momento, señala como causal del suicidio el ujú. exceso de individuación. Y estamos básicamente en una sociedad donde todo lo que se trata de promover es se trata de promover la vinculación de uno con uno mismo, la satisfacción de uno con uno mismo, el éxito de uno por uno mismo y el cuidado de uno por uno mismo. Ujú. No sé si, Sí, sí, si Sí, sí, creo que sí. uno clarísimo. cuando uno escucha se trata de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y lamentablemente, debo decirlo, si hay un resto que nos queda como especie humana prácticamente, pero como especie animal, es que somos una especie gregaria, Ujú. ¿no? Y que somos una especie gregaria quiere decir que no solo nos constituimos en relación a otros, sino que el soporte se construye entre otros y se construye comunitariamente, ¿no? Hay una autora que habla de la necesidad de una épica del cuidado, ¿no? Ujú. Porque nos dicen que la competencia mueve el mundo, pero lo sostiene el cuidado. ¿A qué se ¿Y refiere con la épica del cuidado? Ahora que me dejó la duda. qué? Ahora que hablamos tanto de cuidado, me gustaría que en todo caso pueda desarrollar esto que está nombrando. ¿Épica del cuidado, La dijo? épica del cuidado. Ajá. Es muy interesante. Es una autora, lamentablemente no me he preparado bien para la entrevista porque no he revisado los textos, pero lo tengo en Ujú. un PowerPoint, lo busqué. Es una autora que trabaja, es muy interesante. Ella plantea toda nuestra épica, es épica de guerra, épica guerrera, Ujú. la valentía, ¿no? Ujú. El Sí. enfrentamiento, la competencia, el éxito. Dice, la épica para nosotros es una épica masculina guerrera. Dice, pero
y tenemos una ética del cuidado. Pensamos que es necesario, ha aparecido todo un debate sobre la ética del cuidado, Ajá, pero tenemos que hacer una épica del cuidado. Ajá. O sea, interesante. transformarlo prácticamente en un valor épico, no solamente ético. No sé si soy más o menos clara. Sí, 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 sí. totalmente. Ahora, si me dan un minuto, les digo cuál es la autora. Ajá, Dale. perfecto. Sí, sí, te damos un minuto. Yo Un quiero minuto porque... Quería aprovechar este minutito para comentar también que yo tuve el honor de tenerla a Lisa como profesora en atención primaria de la salud, y cuando la escuchaba hace un rato plantear esta cuestión de qué es lo que se detecta en en los hospitales como primera intervención, siempre me acuerdo, Alicia, que vos nos planteabas la importancia del registro estadístico de esas primeras consultas, ¿no? Que es lo que te da la pauta de qué es lo que está atravesando esa persona que está viniendo a la consulta, y a partir de ahí saber cómo poder intervenir o de qué manera poder hacer las redes que se necesiten para que me lo imagino como distintos espacios, digamos, de articulación o de instituciones que pueden colaborar para poder acompañar a la persona en lo que esté transitando, ¿no? Y esta cuestión de unir eso, de esa primera mirada, pero también con la interdisciplina, que es algo que vos también siempre sé que trabajás y profundizás, así que quería aprovechar para también comentarlo, porque digo, me parece que tenés la capacidad de Ahora tener me una voy mirada a mucho más adentrar amplia, en ¿no? Que eso. solo la cuestión de la clínica, de la psicología. Exactamente. La autora es Irene Vallejo. Ujú. Y la Perfecto. frase es, nos dicen que la competencia mueve la sociedad, pero en realidad la sostienen los cuidados. Existe una ética del cuidado, pero necesitamos una épica del cuidado, dice. Bien. Es Irene Vallejo. Perfecto. Bueno, volviendo a lo que estabas planteando vos. Sí. Sí, nosotros tenemos una idea bastante reducida de lo que es la problemática de salud mental, Ujú, que es algo así como una enfermedad individual que sucede a una persona que fracasa en construir un proyecto de vida, pero y tenemos una idea muy centrada también, muy hospitalocéntrica y centrada en la atención de la salud en general. Pero la mayor parte de las problemáticas de salud, sea de salud o de salud mental, se resuelven en el campo de los cuidados, en el campo de la vida cotidiana y en el campo del armado de las redes. Entonces, de las redes en las cuales nosotros habitamos y en las cuales tenemos de alguna manera un soporte o un sostén, ¿no? Hay un sí. estudio realizado en Estados Unidos en la década del 70 más o menos, que empieza lo que se llama la desconcentración, o sea, ese momento en el cual empieza el proceso de globalización y las empresas se deslocalizan y se van a poner en lugares donde la mano de obra es más barata, eso que Claro. intentan revertir ahora Ujú. en Estados Unidos. Y en ese momento aumenta la consulta en salud mental, ¿no? Ujú, Y hay un autor que dice, este aumento de la consulta eh, eh, es, es proporcional a la destrucción de vínculos comunitarios, ¿no? A la ruptura de las formas de vida organizada, de forma de la vida cotidiana, al desorden de la vida cotidiana de esta población. La Argentina ha atravesado distintas situaciones que hacen al desorden de la vida cotidiana. La inflación es una de ellas, lo hemos estudiado desde el efecto. Hay un libro que yo cito siempre, si fuiste mi alumna, ya me lo ujú, debes haber oído, se cita, es un libro que se llama Cuando muere el dinero, es de Ferguson, y analiza el periodo de la entreguerra en Alemania, la época inflacionaria, pero lo interesante no es la parte económica, sino la parte de la vida cotidiana de las personas y cómo se van produciendo esas confrontaciones. Hay una frase de Ferguson, dice, empiezan a cultivar el odio en su corazón, dice. ¿No? Qué Esas parecido, confrontaciones. ¿no? A los discursos de odio del mundo, ¿no? Y de Totalmente, la Argentina en Cualquier particular. semejanza con la realidad es pura coincidencia. totalmente. Vos sabés que el otro día encontré una entrevista que me hicieron en el año, o sea, poco después del atentado contra Cristina Kirchner, ¿no? Ujú, Y viste que uno no titula las entrevistas, te ujú, hacen una entrevista y se decide en el diario la titulación. claro. Y la titulación que eligieron fue una frase mía que estamos en la era de la voracidad. Ujú. Y después cuando trabajaba la entrevista, cuando iba en la entrevista, hablaba del incremento de la violencia, pero del incremento de esta violencia
que inmediatamente se trataba de dirigir contra alguien que uno pueda personalizar y curiosamente muchas veces contra un par. Por ejemplo, si no me alcanza la jubilación es porque le pagan a las amas de casa, que no Claro. aportaron, no sé. Y Claro. un Sí, chivo no- expiatorio, básicamente. sí, Buscamos el dónde término chivo descargar, expiatorio es ¿no? correcto. Bueno, ¿No? pero En ese libro de Ferguson es notable porque al principio hay como una enemistad entre la gente urbana y la gente del campo que se suponían los no cultos, los que vivían afuera, pero son los que tienen algo que en ese momento se transforma en un valor impresionante que es la comida, ¿no? claro. Hablo de la hiperinflación de la República de Weimar, digamos. Sí, sí, sí. Eh, y después esto se vehiculiza hacia los judíos, Claro. Ujú. ¿no? Hay Alicia, alguien que tiene que ser mostrado como, digamos, una vida que, como diría Judith Butler, no merece ser llorada. Ujú. Y qué una fuerte. especie de culpabilización de aquel a quien se condena, de todo caso, a la destrucción. Sí, el cuca, ¿no? Los chorros, el pibe Los chorro, digo, ñoquis, los o sea, lo ñoquis. despiden por ñoqui, aunque sea Exactamente. un médico cirujano que trabaja, se guardia de 48 horas, lo despiden por ñoqui. El Exacto. término estigmatizante, Claro. porque si vos decís kirchnerismo, el kirchnerismo es una corriente política Ujú. dentro del país democrático, Ujú. ¿no es cierto? Sí, pero esta lógica Ahora, hay que amigo-enemigo, destruir, ¿no? Esta cuestión de Carl destruir Schmitt. todo el tiempo. es la lógica de Schmitt, Claro. amigo-enemigo, pero además es la lógica que por cierto se lo toma como un ideólogo del funcionamiento de No, las sí, sociedades, pero. pero es el ideólogo de determinado funcionamiento de determinada sociedad. Ujú. Sí, Es como decir completamente. Maquiavelo también, uno no Claro, puede dejar no. de leerlo, pero No me hagan eso. Yo lo amo, ¿qué? Maquiavelo. Alicia, una última porque sabemos que muy amablemente nos estás atendiendo entre paciente y paciente y tenés cuestiones No, que pero tengo un atender. ratito ahora, no se preocupe. Pero sí, te queríamos preguntar, s- vos dijiste también en otra entrevista, porque también charlamos sobre lo que nombraste recién del concepto de voracidad, y queríamos cerrar un poco con algunas reflexiones que tienen que ver con que la salud mental necesita respuestas colectivas. ¿No? Y me parece que eso está bueno Claro, de que lo porque podamos pensar, ¿no? Abrir esto como que no sea justamente algo de la clínica, algo no patológico, algo, sino cómo podemos pensar esas respuestas colectivas. mira, en esa entrevista, a mí me llamó la atención cuando la leí, porque esa entrevista, si uno, yo la leo hoy, digo, bueno, es explicable cómo sucedió, cómo fue el devenir político de lo que estaba sucediendo, lo cual Claro. ese además atentado anticipaba, ¿está claro? Ujú. Sí. Pero es porque en algún momento yo digo, el que capitalice el odio va a ganar, Ujú. ¿no? Sí. El que capitalice. Ahora, la contraparte de eso es algo que tiene esta sociedad y que también existe, ese es el punto. ¿No? Yo siempre digo, para la elaboración de los procesos traumáticos colectivos no se puede hacer de manera individual. La elaboración de los procesos traumáticos colectivos requiere de lo colectivo, no solamente en términos de cómo vos te apoyás en otros, sino también de cómo dar respuesta a la cultura, de cómo dar respuesta a qué sé yo, el arte. ¿M? De cómo dar respuesta a la música, el teatro, algo que nosotros tenemos, y cuando digo la música no estoy hablando de la sinfonía, estoy hablando hasta de lo popular, Ujú. ¿no? Pero fundamentalmente de lo popular, cómo se manifiesta. Yo vengo trabajando mucho la diferencia entre agresividad, violencia y crueldad, Qué ¿no? interesante. Claro, porque la agresividad es inherente. Todos nosotros portamos, casi te podría decir, la agresividad es una pulsión propia de lo humano, Ujú. está ahí desde el momento en que nacemos, pero no necesariamente la agresividad, como toda pulsión, deriva en violencia, ¿no es Ujú. cierto? Hay una sublimación de la agresividad en un cirujano, porque si no, no dedicaría su vida a cortar gente, no sé si Claro, Claro, sí, totalmente. sí, total. más o menos claro. Y en un buen partido de fútbol, por decirlo, se sublima la competencia y la agresividad de la competencia sin que se genere violencia. ¿Cuándo Ujú. se genera la violencia?
cuando el árbitro no arbitra bien, Ujú. cuando no existe un orden de ley alrededor Ujú. del Un país donde la funcionamiento. justicia no funciona. ¿Mm? Sí, claro. Entonces, y ahí entonces sucede la violencia. Puede ser que, pero si además en el medio, ¿no es cierto? El otro elemento puede ser el interés. El orden de ley se quiebra por el interés. Hay mucho, el fútbol ya transformado en una empresa internacional y entonces hay que ganar o no, o ganar y el jugador sale sabiendo que le tiene que romper la pierna al jugador y más importante del otro partido. Recuerden cuando jugaba Maradona, las veces que salvó la Ujú. pierna, Ujú. Sí. ¿no? Y ahí también se genera la violencia. Podríamos decir que ahí sí por voracidad, Ujú. Claro. ¿no? Y Pero cuando hay un disfrute eso. de eso, entonces cuando hay un goce Ujú. Es la crueldad. de la violencia, aparece la crueldad. Ujú. ¿No? Y una de las cosas que más se convoca hoy al goce cruel es al goce retaliativo. O sea, la sensación de que te estás vengando de otro que te hizo un daño a vos o que hizo un daño en general, o que es un pedófilo, que es esto, que es lo otro, que lo demás allá. Entonces, no solo cuando yo digo cuando a vos te dicen, te insinúan, Ujú. fulano de tal que es un violador, ya va a ver lo que le pasa en la cárcel, te están invitando a que goces la idea de que va a ser violado, por lo tanto, que seas cómplice de una idea, del goce de una violación. No sé Sí, si sí, soy sí, Sí, clara. por totalmente. supuesto. Por supuesto. ¿Mm? Y Clarísimo. se habló justamente mucho sobre este concepto de crueldad, lo trajo Martín Cohen, digo, al principio del gobierno, digo, masivamente en los medios públicos, eh, hablando de este contexto, ¿no? De políticas de la crueldad, de cómo la policía goza pegándole a un jubilado, ¿no? Como riéndose en la cara, cómo le pega adrede sin que esté haciendo nada, cómo se gasea una niña, digamos, en Plaza de Mayo, cómo lo premian, además, después, ¿no? Lo reciben en la Casa Rosada, cómo eso está legitimado a partir, ¿no? De la cuestión Ay, sí, del claro. Estado. Sí, Digo, sí, sí, como sí. esto que vos traías del sentido de la autoridad, ¿no? De la ley. Si el presidente o... Pero en realidad, sí. claro, en realidad lo que pasa es que hay una convocatoria al disfrute de la crueldad. Y en todo caso, hay una convocatoria a la invisibilización de la violencia también, Ujú. ¿no? A la naturalización. O sea, en algunos casos se llama al disfrute y en otros casos se llama una cierta indiferencia. Hay una cosa muy terrible, un psicólogo en un campo de concentración, es un texto de Víctor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, entonces él cuenta que en algún momento está en la terrible enfermería del campo de concentración mirando cómo le sacan con una tenaza los dedos de los pies congelados a un muchacho joven y que no tiene ninguna sensación, ¿no? Entonces, la exposición continua a situaciones de desamparo, de dolor de otros, hace que cosifiquemos al otro de tal manera que entonces terminamos teniendo como una especie de ausencia de sensación sobre eso, Claro. ¿no? Es una convocatoria, al que no se lo convoca a la crueldad, se lo convoca a la indiferencia. Eh, Estamos, te quería pedir como una última reflexión porque ya se está sumando nuestra siguiente entrevista del día de hoy y agradecerte por supuesto Alicia por estas palabras, por poder profundizar en estos temas que la verdad que para nosotras hace tiempo que queríamos hablarlo, así que te queríamos agradecer por supuesto. sí, lo último que quiero decir es que tenemos recursos, Ujú. que esta es una sociedad que tiene la otra cara también, que quizás no es la que más muestran. Hoy en día había una serie de movilizaciones, ayer estuvieron Ujú. organizadamente los gente del Garraham con los familiares. Ujú. Eh, es impresionante digamos, que todavía uno ve funcionar redes de soporte entre las personas, aún en los lugares más precarios, y Ujú. que ese es quizás el recurso al cual tenemos que apelar para la construcción de una respuesta posible para evitar, podría decir, sumirnos en una cierta catástrofe, ¿no? Eh, Muchas gracias. No, No, por vos. favor, a vos. Interesantísimo. Gracias, Alicia, por tu Gracias. tiempo. En Muchísimas tus gracias. reflexiones. Bueno, nos Hablábamos vemos.
con Alicia Stolkiner, psicóloga, investigadora, correspondiente del CONICET en salud mental y en articulación con los derechos humanos. Y como vamos a seguir hablando de los derechos humanos, vamos a... ¿Ya está? Ah, perfecto. Bueno, si querés vamos a una pequeña tanda, así nos acomodamos y podemos recibir a nuestra siguiente invitada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Volvemos después de esta pequeña tanda y ya estamos en comunicación con nuestra segunda entrevistada de esta tarde-noche, aquí en Tres en Una. Tenemos el honor de recibir a Lucía García Itzgon. Perdón, Lucía, pero si tenemos esa duda con respecto a te cómo vamos se a pronuncia. convocar a que nos digas bien cómo se dice tu apellido. Porque toda la tarde estuvimos practicando. Es Itzigson. Bien. Itzigson. No, tiene muchas consonantes, entonces parece difícil, pero... Ok. Gracias y perdón por... No hay ningún problema. Bueno, primero, Lucía, agradecerte que estés hoy con nosotras. El día de ayer y el día de hoy estamos ultra convocadas por el Día Internacional por los Derechos Humanos, por la convocatoria hoy en Plaza de Mayo. Y una de las cosas, de las primeras cosas que queremos consultar, te queremos saber cuál es la impresión de hijos, tiene que ver con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Joaquín Mogaburu, quien es secretario, ¿no?, de un tribunal federal de Comodoro Pi, que fue director también de Derechos Humanos de Petri, y que hablaba de charlas y hacía charlas en torno a hay que contar la verdad completa, la memoria completa, abogaba por la concordia y el perdón. Y bueno, lo tenemos, no es una novedad de este gobierno, pero lo tenemos hoy como subsecretario, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se conoció la renuncia de Baños, sabíamos que el reemplazo no iba a ser para mejor, ¿no? Porque, bueno, desde la perspectiva de este gobierno, en el marco de esa batalla cultural que ellos dicen dar, la destrucción de la agenda de los derechos humanos es central, ¿no? Es de las cuestiones que tomaron ya en campaña, ¿no? De manera explícita. Así que sí, confirma los lineamientos que este gobierno lleva adelante. De todos modos, nosotros tuvimos un encuentro nacional, el encuentro nacional de nuestra organización, el fin de semana que pasó en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los balances que hacíamos, porque sacamos nosotros un comunicado pidiendo la renuncia de Baños, sí. Por supuesto que no creemos que la renuncia respondió a eso, pero sin duda
la posición que llevó Baños a las Naciones Unidas le debe haber traído algún tipo de costo, porque si no lo hubieran sostenido, ¿no? Argentina tiene un posicionamiento internacional con estos temas y con esta agenda que es un posicionamiento de Estado, ¿no? Entonces, no es fácil en esos niveles desdecirse de cosas que se dijeron como Estado durante tantos años y que además Argentina es ejemplo en el mundo en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Entonces, no es que es cualquier tema, ¿no? Claro. No, y se ha venido haciendo un tema que están todos los ojos puestos. Claro, se ha venido haciendo un trabajo de muchísimos años y a pesar de este gobierno, se sigue avanzando, digamos, con los juicios. Y en ese sentido quería saber a partir de esta reunión que tuvieron y demás, ¿cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan o cómo pueden acompañar o empujar a contrarrestar, ¿no? esta embestida contra las políticas de derechos humanos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes vienen haciendo, las intervenciones? O sé que quizás hay mucho acompañamiento que no se conoce por ahí a lo que son los juicios, las causas y demás. Nosotros tenemos en varias provincias del país equipos querellantes propios de hijos, que por supuesto en otro contexto estaban acompañados por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero que se sostienen de todos modos, ad honorem, hay que decirlo, ¿no? Que muchas compañeras y compañeros trabajan en las causas sin cobrar, ¿no? Sí. De manera militante. Por otro lado, tenemos distintas situaciones. No sé, nosotros, Hijos La Plata, que estamos en la provincia de Buenos Aires, ayer recibimos una distinción de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires por nuestros 30 años de lucha, la distinción Adelina Lalle, junto con otras organizaciones. Entonces estamos como en una suerte de lugar distinto, ¿no? Porque Axel Kicillof se encarga en todos los actos que están vinculados a la agenda de derechos humanos de subrayar que en la provincia se sostienen las banderas de memoria, verdad y justicia y que son 30.000, ¿no? Y lo dice con estas palabras, permanentemente, por supuesto invitando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, en la provincia de Buenos Aires es una agenda vigente y se ponen recursos al servicio de eso. La subsecretaría está puso en valor durante estos años varios sitios de memoria de la provincia. Están próximos a inaugurarse uno en Bahía Blanca en marzo del año que viene. Es decir, que tenemos acá esta realidad, ¿no? Se creó una unidad para reemplazar la unidad que se desmanteló para investigar las identidades, las apropiaciones de nietos y nietas de desaparecidos. En la provincia de Buenos Aires se creó una unidad de investigación. Por supuesto que una provincia no puede reemplazar lo que hace Nación, claro. Claro, las políticas de un Estado nacional, pero de alguna manera sí se sostiene firmemente esta agenda y además en lo discursivo también, ¿no? Por supuesto que hay un posicionamiento de reivindicar a las madres y a las abuelas, de condenar los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, opuesto a lo que escuchamos de los funcionarios del gobierno nacional. Pero es cierto que la posición del gobierno nacional tiene un poco en las provincias donde la defensa de los derechos humanos no es una bandera previa, digamos, y firme. Entonces encontramos situaciones complejas. Nos contaban los compañeros, por ejemplo, de Corrientes, que la sociedad rural de Corrientes le puso a una plaza de su predio el nombre de Carlos de Marchi, que es un represor
le decían el electricista ya fallecido, que fue condenado a perpetua, porque, bueno, tuvo a su cargo la represión en esa región, y la sociedad rural, o sea, le hace un homenaje, ¿no? Eso finalmente se revirtió también porque, bueno, hubo muchas expresiones en contra, y porque surgió un proyecto de ley de diputados del peronismo, que plantearon que el Estado no puede financiar instituciones y organizaciones que homenajeen genocidas. Bueno. Entonces, cuando se conoció eso, la sociedad rural decidió retirar la placa. Quiero decir, hay modos de resistencia en todo el territorio nacional, bueno, que son desde los organismos y desde otras organizaciones del pueblo, y que yo creo que ellos quisieran avanzar muchísimo más, ¿no? En la impunidad, prácticamente se los escucha hablar de que quieren liberar a los genocidas. No, ya ni siquiera discuten la prisión domiciliaria, ¿no? Directamente es, y si pudieran anularían los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, hay una fortaleza de todo ese proceso que se hizo con tribunales ordinarios, con la legislación vigente, con prueba, y que tiene un respaldo internacional tan fuerte que no es tan sencillo desarmarlo, ¿no? Bueno, más allá de las bravuconadas discursivas, ¿no? De estas provocaciones, bueno, no son 30.000. Yo pensaba también, bueno, Lucía, vos como periodista, comunicadora, feminista, estuve hace poco en el homenaje que le hicieron a la legislatura de la ciudad de Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo también desde afuera, en su momento, para denunciar lo que estaba pasando en la Argentina y todo lo que él llevó adelante, ¿no? Junto con Néstor y con Cristina como secretario de Derechos Humanos. Digo, qué importante en esta batalla cultural en la que se planta este gobierno, poder tener esa fortaleza que vos planteás para contrarrestar y poner como un freno, ¿no? Y todavía me acuerdo del 2x1 en su momento que se intentó, y cómo se puso el freno con la gente en la calle. Lo que te quería preguntar en relación a tu rol como comunicadora, también estás en Infosiberia, que vamos a mencionarlo, que estás aquí en Infosiberia siempre, informándonos y todo. ¿Cómo ves esta cuestión de si se llega a comunicar todo esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto que contás de Corrientes no lo escuché en ningún lado, o de esta cuestión que quisieron hacer. Y cómo notás eso, ¿no? Para la batalla cultural. Y pensaba también en la cuestión de los artistas, ¿no? Pensaba en Milo J, que ahora sus regalías las dejó para abuelas. Digo, cómo esas redes o esas formas alternativas ayudan también a contrarrestar y a poner como recurso en donde se necesita para seguir avanzando. Como no dar un paso atrás, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto. Mira, yo creo que es un momento difícil de mucho retroceso en varios sentidos, también en lo económico, o sea, no tenemos tantos medios de comunicación que, digamos, donde se pueda plantear esta agenda. Los que tenemos son en general autogestivos, y digamos, y se sostienen con mucho esfuerzo, como es el caso de Infosiberia, de Radio Caput. Entonces, eso hace que bueno, que por ahí el volumen y la circulación de la información sobre estos temas y estas agendas se vea muy reducido. En género lo notás un montón, porque directamente las periodistas que trabajamos esa agenda, muy pocas tienen un trabajo formal, y las que sostienen la agenda lo hacen también de manera militante, ¿no? No porque sea reconocido como un trabajo periodístico. Entonces, cuando la derecha avanza, lo hace en todos los planos, ¿no? Acá lo más evidente o lo más grotesco es lo discursivo,
porque no se privan de decir nada. Hay un tuit de Laje de estos días dando vuelta con todo lo que ellos consideran sus triunfos de la batalla cultural, que es muy impactante, ¿no? Por cómo piensan el país y las disputas y las discusiones. Pero eso tiene su correlato también en la situación económica. Nosotros estamos todas quienes somos trabajadores con situaciones muy complejas, tuvimos que sumar horas de trabajo y por ahí otras tareas para sostener la vida cotidiana. Entonces eso también hace que se vuelva más complejo plantear las discusiones con cierta potencia, ¿no? También. Digo, por esto que me decías, no me enteré de... claro, no, porque no... Hay pocos medios que... de la tomen agenda esa nacional agenda. en esos términos, Exacto. Y bastante porteñocéntrica, diría también, Además, más allá claro, del también contexto. está ese problema que es histórico, entonces también cuesta por ahí que las cosas que suceden en otros lugares sean más visibles. Por eso también nosotros valoramos tanto desde la red la integración federal que tiene la red, ¿viste? Como nos nutrimos de realidades, de todo el país, y esa posibilidad del intercambio y de la puesta en común y de potenciarnos, bueno, es muy importante porque, porque por ejemplo pasan cosas como estas y se logran revertir, y bueno, después, no sé, tenemos compañeras en Salta, en Santiago del Estero, ¿no? Provincias históricamente muy complejas. Claro. Digo, no solamente por el contexto actual, ¿no? Digo, sobre todo, no sé, Salta. Me parece que una provincia compleja, conservadora, digo, en un montón de sentidos, no solamente por la actualidad de Milei, a eso iba. Te queríamos hacer una, en realidad, ahora que estoy viendo la cámara y estoy viendo tu foto detrás con Fidel, un beso al cielo, a Fidel, un poco más de análisis internacional, dado que sos periodista, un poco de análisis sobre los derechos humanos, ayer le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por lo cual Javier Milei fue hasta Oslo, ¿no? Para querer sacarse una foto con ella. Hubo altísimas protestas, digamos, en Oslo y en otras ciudades, digamos, de Noruega, en contra porque se desprestigió absolutamente, ¿no? Vamos a decir esto, no solamente por María Corina Machado. Te diría que desde que se lo dieron a Obama, en el medio de una guerra, me parece que fue perdiendo, ¿no?, legitimidad el premio, pero mirando a América Latina, ¿no?, en esta perspectiva que tenemos, creo, y compartimos, lo comparte también Hijos, de cómo está avanzando la derecha, de cómo Trump está avanzando en Honduras, como Xiomara, ¿no?, tuvo que anular las elecciones, lo que está pasando en Venezuela, bueno, el premio, digo, me parece que se están dando un montón de Lo que dijo fichas. con respecto a cómo intervino para que gane Milei las elecciones, digo, ¿no? Sí. Me parece que es una agenda, como vos decías, más integral, ¿no?, de la derecha, no solamente contra Argentina y al relato de los 30.000, sino que me parece que hay una vuelta hacia la doctrina Monroe con otros ingredientes, ¿no? Otras cosas más contextualizadas. Sí, incluso Trump habló de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Exacto. Nuevamente. Sí, es un momento muy complejo, es mundial el fenómeno que estamos, o sea, lo que nosotros vivimos en Argentina tiene su correlato en el mundo. Y yo creo que el dato es lo que ocurre en Gaza, ¿no? Ese genocidio a cielo abierto. Me parece que ahí se planta un parámetro de este momento histórico que es muy complejo, ¿no? Porque estamos sabiendo que esto está sucediendo y no hay mecanismos internacionales para impedirlo, para ponerle un límite. Entonces, de ahí también se legitima, ¿no?, la derecha, ¿no? Diciendo la ONU no sirve para nada.
Digo, como esto es Claro. virtuoso para ellos, como la ONU no sirve para nada, la OTAN no sirve para nada, esto no sirve para nada, porque no puede detener lo que creemos que para eso está hecho un organismo internacional, la Corte Internacional Penal, no sé qué, Internacional de Derechos Humanos, no sirve para, estoy diciendo, ¿no? Entre comillas, no sirve para nada. Por eso es mejor, ¿no? Esta nueva reconversión en relaciones internacionales. Pasar de este mundo multipolar y de organismos internacionales a relaciones más bilaterales, si queremos decirlo de alguna manera, simplificando. Sí, ahí, digamos, me parece que hay una agenda de las lógicas de las relaciones internacionales que no sé si es el desprestigio, porque también en la OTAN, Estados Unidos, bueno, hay una cantidad de países que tienen el control, ¿no? de las decisiones del Consejo de Seguridad. Lo que sí me parece que hay, o lo que yo veo como un trazo grueso de este tiempo, es algo que ya conocemos los militantes de hace mucho tiempo, que es la deslegitimación de la política como una herramienta válida para intervenir en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se logra instalar eso, ya no se vota con la misma conciencia, ¿no? No se acciona políticamente. Ahora estamos a las puertas de que se discuta una reforma laboral y todavía no está claro si va a haber o no un paro y si va a haber o no una movilización. Creo que eso tiene que ver con, sí, algo que está pensado estratégicamente desde la derecha, que es inhabilitar la política como una herramienta válida. Entonces, de transformación, claro. Si no tenemos la política, ¿qué tenemos? ¿No? Nos deja impotentes. Y creo que, bueno, hasta que no podamos salir de esa trampa, va a ser muy difícil que empecemos a ver un camino hacia otra cosa, ¿no? Hacia otro momento. Pero va a pasar porque esto es cíclico, ya pasó otras veces. Digamos, si las madres pudieron trascender la dictadura, ¿no? Denunciar, incluso con sus consignas históricas y con su persistencia, profundizar la democracia en un contexto donde se jugaba la vida o la muerte, ¿no? Cada día. Creo que seguramente nuestro pueblo va a encontrar la manera también de salir de esta encerrona y de construir una alternativa. Estamos como en el peor momento, me parece. Y bueno, y como dice Carlos Solari, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, ¿no? O sea, probablemente haya que atravesar esta oscuridad para que empecemos a ver por dónde sale el sol. Nos quedamos con esa frase del gran Indio Solari. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotras, por tener por esta reflexión, por estar ahí siempre en la trinchera y nada, por acompañarnos y por estar aquí con nosotras hoy. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Nos despedimos de este programa. En el Día Internacional del Tango elegimos un tango raro, un tango que va a estar en la voz de Nico Fabio, que se llama Orangotán, que tiene que ver con un poco con lo que estábamos hablando. Espero que les guste. Con las balas que compraste, con guita que nos robaste, bombardeaste Afganistán. Ya tenías experiencia en Hiroshima y Nagasaki, siempre te gustó matar. Te metiste en Guatemala y también en Nicaragua, y de Vietnam mejor ni hablar. Sos el capo de la mafia, más peligrosa de Lampa, la que dirige la OTAN. Te crees un homo sapiens, no llega ni orangután. Vamos, pibe, evoluciona al compás de este Gotán. En Colombia los paracos, los marines en Kabul. Este
mundo es de los narcos, de Miami hasta Estambul. Vos traficás con las armas para liquidar las almas que no compran tu metal. Solo invertís pensamiento, haciendo entretenimiento, garca y de doble moral. Con minas despampanantes en la pantalla gigante al mundo